Damas y caballeros, damayeres, muy buenas noches. Bienvenidos sean a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. Antes de abrir el abanico de posibilidades, queridos amigos, déjenme referirles cuál va a ser el contenido de este video. Habré de abordar la cuestión que tiene que ver con Carlos Marx y su filosofía, pero también con el pensamiento de Federico Engels. Este video es, por tanto, una introducción preliminar al pensamiento de estos dos autores. Una vez dicho esto, ahora sí permítanme hacer una mención. Este video quiero dedicarlo para una familia que especialmente se encuentra en el estado de Hidalgo, en la región llamada El Tendido. Para toda la familia Espinosa, allá en El Tendido, en Hidalgo. Este poblado se encuentra cerca relativamente de Huichapan, pueblo mágico, pero también se encuentra a cierta distancia de Tecozautla, Teco. Bien, especialmente para Jimena y para sus seres padres. Haciendo mención de cada uno de los integrantes de su familia, comenzaré por los tíos y tías. Para Óscar, Angélica, Inocencio, María Isabel, Ezequiel y Laura. Por parte de los primos y primas, Fernando, Dana, Genaro, José, Susan, Vicente y Karina. Los señores padres de Jimena, Guillermo, la señora Julieta, su hermano Felipe y sus abuelitos, la señora Virginia y el señor Francisco, para todos ellos en el rumbo de El Tendido en Hidalgo. Bien, pues vamos a comenzar entonces, amigos, amigas, amigues, con esta primera idea que nos dice lo siguiente. La doctrina de Carlos Marx y Federico Engels es una de las mayores realizaciones del pensamiento humano. El marxismo es la ideología del proletariado, la expresión científica de los intereses del proletariado, el arma espiritual de todos los trabajadores en la lucha por la liberación nacional, la paz y el socialismo. El marxismo es la ideología del proletariado, la expresión científica de sus intereses, el arma espiritual de todos los trabajadores en la lucha por la liberación nacional, la paz y el socialismo. ¿En qué consiste este comunismo científico? En descubrir primeramente las leyes objetivas del desarrollo social. Descubrir las leyes objetivas del desarrollo social. En un segundo lugar, en edificar de una manera seria, edificar una nueva sociedad basada en principios de libertad, igualdad, fraternidad, paz y trabajo. Edificar una nueva sociedad basada en los principios de libertad, igualdad, fraternidad, paz y trabajo. En tercer y último lugar, existe un llamado a cumplir esta misión en beneficio de las amplias masas trabajadoras, apoyándose en el campesinado y en todas las fuerzas progresistas de la sociedad. Existe un llamado a cumplir una misión en beneficio de las amplias masas de trabajadores, apoyándose en el campesinado y en todas las fuerzas progresistas de la sociedad. Marx y Engels enseñan que el movimiento de liberación nacional es un aliado de la clase obrera, una parte integrante del proceso revolucionario mundial. Marx y Engels trazaron la estrategia y la táctica de la lucha revolucionaria del proletariado, la doctrina del Partido Político Obrero Independiente, sin el cual es imposible el derrocamiento del capitalismo.
Entonces, como pueden escuchar ustedes, amigos, amigas, amigues, tenemos aquí la necesidad de que se constituya un partido político obrero que sea independiente y que solamente vele por los intereses de los trabajadores, de la amplia masa de seres asalariados que están sirviendo en la producción y en la adquisición de bienes y en la producción de bienes, así como al fomento de la economía. Pero muchas veces el producto de su esfuerzo, de su trabajo, no se ve reflejado. Ahí está entonces una preocupación muy importante de Marx y Engels, pero también de su discípulo Vladimir Ilich Lenin, este ideólogo ruso, este pensador soviético. Vladimir Ilich Lenin, discípulo y continuador genial de la causa de Marx y Engels, hizo una aportación valiosa al acervo del marxismo. Entonces tenemos aquí una línea de continuidad que no se agota en Marx y en Engels, sino que trasciende y alcanza también a Lenin, entre otros autores. De esta forma se empieza a dar cuerpo a la gran doctrina revolucionaria. Marx y Engels son, por tanto, los grandes maestros de la clase obrera. Bien, ahora vamos a pasar a un comentario un tanto extenso que hace Vladimir Lenin a propósito de Carlos Marx y de Federico Engels. Lo primero que hace Lenin es señalar dos aspectos muy importantes. Primero nos dice que Carlos Marx, este filósofo, economista, historiador, sociólogo, un erudito alemán, Carlos Marx, tiene una herencia hegeliana. ¿En qué consiste esa herencia hegeliana? El filósofo también alemán, Guillermo Hegel, aporta al marxismo la fe en la razón humana. Ese es un primer rasgo característico, una fe muy importante en la razón humana. Un segundo elemento que aporta Hegel a la filosofía marxista es concebir la historia, entender la historia como un proceso constante de cambio y desarrollo. La historia como proceso constante de cambio y desarrollo. Estas serían básicamente las dos herencias fundamentales que Hegel va a transmitir a la filosofía marxista. Hablando ya de Carlos Marx, nos dice Lenin, a partir de sus comentarios, que Marx se trata nada más y nada menos que de un alma grande, con una visión profundamente humana, un espíritu infatigable, solidario, rebelde, luchador y defensor de las causas justas y nobles. De esta manera está describiendo Lenin a Carlos Marx. Y nos dice, Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, ciudad de la Prusia renana. Su padre era abogado judío, se convirtió al protestantismo en 1824. Su familia era acomodada y culta, aunque no revolucionaria. Después de cursar en Treveris los estudios de bachillerato, Marx se matriculó en la universidad, primero en la de Bonn y luego en la de Berlín, siguiendo la carrera de Derecho, más estudiando sobre todo historia y filosofía. Aquí tenemos entonces una pequeña remembranza de lo que es la biografía de Carlos Marx, datos singulares y que habrán de ser importantes para el desarrollo subsecuente. Por otra parte, así como ya se ha mencionado una herencia hegeliana, también hay un par de influencias muy importantes en Carlos Marx
Se trata también de sus compatriotas alemanes Ludwig Feuerbach y Bruno Bauer. Entonces tenemos aquí a Feuerbach y Bruno Bauer. Y nos dice lo siguiente. Los hegelianos de izquierda, en este caso Ludwig Feuerbach y también en el caso de Bruno Bauer, quienes, sobre todo a partir de 1836, se entregaron a la crítica de la teología, especialmente Feuerbach, comenzando a orientarse hacia el materialismo, que en 1841, con la publicación que hizo Feuerbach de la esencia del cristianismo, triunfa resueltamente en sus doctrinas. Y en 1843, cuando ven la luz estas ideas que llevaron el título de Principios de la Filosofía del Porvenir. De esta manera, Ludwig Feuerbach sirve de continuación a la izquierda hegeliana, que habrá de tener como apoyo Carlos Marx. Este influjo de Ludwig Feuerbach y de Bruno Bauer. Continuando con la aportación que nos hace Lenin, nos dice lo siguiente. Por aquel entonces, los burgueses radicales, que tenían ciertos puntos de contacto con los hegelianos de izquierda, fundaron en Colonia un periódico de oposición, la Gaceta del Rin, que comenzó a publicarse el 1 de enero de 1842. Sus principales colaboradores eran Marx, Bruno Bauer, y en octubre de 1842, además, Marx fue nombrado redactor jefe del periódico y se trasladó de Bonn a Colonia. Bajo la dirección de Marx, la tendencia democrática revolucionaria del periódico fue acentuándose y el gobierno lo sometió primero a una doble y luego a una triple censura para acabar ordenando su total supresión a partir del 1 de enero de 1843. Entonces aquí ya tenemos, de acuerdo con lo que nos reporta Lenin, las primeras persecuciones, las primeras censuras que está sufriendo Carlos Marx por sus publicaciones en la Gaceta del Rin. También encontramos este punto. Le habían revelado que no disponía de los necesarios conocimientos de economía política. Se aplicó ardorosamente al estudio de esta ciencia. Esto es lo que Carlos Marx toma como una crítica constructiva, un área de oportunidad que él, sin lugar a dudas, va a subsanar y va a profundizar en esta economía política en la que empieza a cobrar sentido su trabajo posterior. Ya en 1843, Marx se casó en Kreunach con Jenny von Westphalen. Amiga suya de la infancia, con quien se había prometido ya de estudiante. Pertenecía a su mujer a una reaccionaria y aristocrática familia prusiana. En el otoño de 1843, Carlos Marx se trasladó a París con el propósito de editar allí, desde el extranjero, una revista de tipo radical en colaboración con Arnoldo Ruch. 1802-1880, se trata de un hegeliano de izquierda que fue encarcelado en 1825 y desde ahí hasta 1830. Arnoldo Ruch, emigrado después de 1848,
y después de 1866 a 1870. De esta revista que publica Marx en compañía de Arnoldo Ruge, titulada Anales franco-alemanes, solo llega a ver la luz el primer cuaderno. Los artículos de Marx en los Anales nos muestran ya al revolucionario que proclama la crítica despiadada de todo lo existente, y en especial la crítica de las armas, apelando a las masas y al proletariado. Ahí está uno de los primeros pronunciamientos que hace Carlos Marx en contra de las armas, en contra de la guerra. Ya para septiembre de 1844 pasó unos días en París Federico Engels, que fue a partir de este momento el amigo más íntimo de Marx. Ambos tomaron conjuntamente parte activísima en la vida febril por aquel entonces de los grupos revolucionarios de París. Entonces aquí, amigos, amigas, amigues, tenemos ya a los pilares sobre los que se habrá de levantar todo el edificio marxista. Tenemos a colaboradores verdaderamente importantes. El caso de Feuerbach, el caso de Bauer, el caso de Ruge, Arnoldo Ruge, el caso también ahora de Federico Engels y desde luego de su esposa Jenny von Westphalen. Una pieza verdaderamente importante en la trayectoria académica, en la trayectoria existencial de Karl Marx. Podemos decir que Carlos Marx desde este momento, estamos hablando de 1842 hacia adelante, se convierte en un peregrino que habrá de ser justamente censurado, criticado, también perseguido, por convertirse en un defensor del ser humano, un defensor del respeto que merece el ser humano, la dignidad humana. En 1845, a petición del gobierno prusiano, Marx fue expulsado de París como revolucionario peligroso y fijó su residencia en Bruselas. En la primavera de 1847, Marx y Engels se afiliaron en una sociedad secreta de propaganda, la llamada Liga de los Comunistas, y tomaron parte destacada en el segundo congreso de dicha organización a cargo de él mismo. El famoso manifiesto del Partido Comunista, que vio la luz en febrero de 1848, precisamente tuvo su origen en ese segundo congreso. Esta obra expone con una claridad y una brillantez geniales la nueva concepción del mundo, el materialismo consecuente, aplicado también al campo de la vida social, la dialéctica como la más completa y profunda doctrina del desarrollo, la teoría de la lucha de clases y el papel revolucionario histórico mundial del proletariado como creador de una sociedad nueva, comunista. ¿Por qué es necesaria una sociedad nueva? ¿Por qué es necesario el comunismo? De acuerdo con Carlos Marx, porque se necesita una igualdad, se necesita que haya un respeto, una dignidad hacia el trabajador, hacia su pago, hacia la ganancia que se obtiene a través del producto de su esfuerzo. Y precisamente en eso consiste el hacer consciente a los trabajadores, hacerlos conscientes de la importancia de la lucha de clases. También hacerlos conscientes del papel revolucionario que tiene la historia y el papel que puede desempeñar el proletariado como creador de esa sociedad nueva. Al estallar la Revolución de febrero de 1848, Marx fue expulsado de Bélgica y se trasladó nuevamente a París,
desde donde, después de la Revolución de Marzo, pasó a Alemania, estableciéndose en Colonia. Del 1 de junio de 1848 al 19 de mayo de 1849 se publicó en esta ciudad la Nueva Gaceta del Rin, que tenía a Marx como redactor jefe. Vemos aquí entonces ya las persecuciones, las expulsiones que ha recibido Carlos Marx, y eso que apenas es el comienzo. Tenemos entonces aquí lo que nos está refiriendo Lenin, una situación que lo vuelve, como decíamos al principio de esta idea, un peregrino, pero un peregrino por respeto a la dignidad del ser humano, por respeto al producto de su trabajo. Triunfante la contrarrevolución, Marx hubo de comparecer ante los tribunales y, si bien resultó absuelto, posteriormente fue expulsado de Alemania el 16 de mayo de 1849. Vivió en París durante algún tiempo, pero expulsado nuevamente de esta capital después de la manifestación del 13 de junio de 1849, fue a instalarse a Londres, donde pasó ya el resto de su vida. Las condiciones de vida en la emigración eran extraordinariamente penosas, como lo prueba especialmente la correspondencia entre Marx y Engels, que se editó en 1913. La miseria llegó a pesar de un modo verdaderamente asfixiante sobre Marx y su familia, a no ser por la constante y altruista ayuda económica de Engels. Marx no solo no habría podido llevar a término el Capital, sino que habría sucumbido fatalmente bajo el peso de la miseria. El doctor Sergio Pérez Cortés, un especialista en filosofía hegeliana, pero también un especialista en la filosofía de Carlos Marx, para este respecto nos señala que, curiosamente, mientras que por un lado el gran amigo de Carlos Marx, Federico Engels, tenía la posibilidad de una vida cómoda, una vida bastante holgada, una vida noble, podía comprarse, por ejemplo, caballos, todos los bienes que quisiera los tenía a su disposición. Teníamos en contraparte a Carlos Marx. Marx estaba padeciendo el hambre, la sed, el frío, el azote de la pobreza, de la miseria, al grado de que algunos de los hijos de Carlos Marx murieron en la miseria, murieron siendo muy pequeños todavía, y fue verdaderamente una situación muy penosa porque prácticamente no se tenía ni para el entierro de estos seres queridos, hijos de Carlos Marx. Aquí comienza entonces una vida también de martirio, de estrecheces, y su esposa fielmente lo habrá de acompañar, habrá de convertirse en la columna vertebral de la fortaleza de Marx, y, como lo dice aquí Lenin, también el apoyo de Engels fue significativo, aunque verdaderamente Carlos Marx ha hecho un esfuerzo sobrehumano para tratar de contrarrestar los embates de la adversidad y todos los contrincantes, todos los rivales que le han salido a paso. En este caso se trata de rivales con un poder económico muy importante, muy considerable. Entonces no podemos dejar de lado la presencia de Jenny von Westphalen. Jenny von Westphalen, una persona verdaderamente importante y crucial como pareja, como compañera, como también dialogante de Carlos Marx. El 28 de septiembre de 1864 se fundó en Londres la famosa Primera Internacional, la Asociación Internacional de los Trabajadores, una fecha muy importante, 1864. Después del Congreso de La Haya,
En 1872, Marx consiguió que el Consejo General de la Internacional se trasladase a Nueva York. La Primera Internacional había cumplido su misión histórica y se dio el campo a una época de desarrollo incomparablemente más amplio del movimiento obrero en todos los países del mundo, época en que este movimiento había de desplegarse en amplitud, engendrando partidos obreros socialistas de masas dentro de cada estado nacional. Entonces, los movimientos obreros en distintos países de Europa se encuentran organizándose, se encuentran estudiando, se encuentran también recibiendo, en este caso, la nueva propuesta de este comunismo científico para la búsqueda de una sociedad más justa. Bien, la intensa labor en la internacional y los estudios teóricos, todavía más intensos, quebrantaron definitivamente la salud de Carlos Marx. Este prosiguió su obra de transformación de la economía política y se consagró a terminar el Capital, reuniendo con este objetivo una infinidad de nuevos documentos y poniéndose a estudiar varios idiomas, entre ellos el ruso, pero la enfermedad le impidió dar término a el Capital. Sabemos que el Capital queda inconcluso, existe prácticamente la primera parte, la segunda será complementada por Engels y de esa manera habremos de tener nosotros los volúmenes que habrán de aparecer de manera posterior. Bien, el 2 de diciembre de 1881 murió su mujer. El 14 de marzo de 1883, Marx se dormía dulcemente para siempre en su sillón. Yace enterrado junto a su mujer en el cementerio de Highgate de Londres. Highgate de Londres. Varios hijos de Marx murieron en la infancia, como ya lo habíamos dicho, en Londres, cuando la familia atravesaba extraordinarias dificultades económicas. Entonces, la mujer de Carlos Marx muere en 1881. 2 años después, Marx también muere y ambos yacen enterrados en el cementerio de Highgate de Londres. Bien, pues de esta manera, queridos amigos, amigas, amigues, tenemos un primer acercamiento a la filosofía de Carlos Marx, a la filosofía de Engels, a esta propuesta que habrá también de retomar Vladimir Lenin y que habrá de representar una defensa para los trabajadores, para los obreros del mundo, para los campesinos, para todos aquellos que se dedican a generar la riqueza y sin embargo no gozan de las prerrogativas, de los beneficios que debieran. Entonces se encuentra un desbalance, hay un trato injusto, el trabajador no está recibiendo lo que necesita, lo que merece, lo que requiere, y por ello Carlos Marx se pronunció. El Capital es entonces no solo un libro de denuncia, de protesta, de inconformidad, sino también es un manifiesto de gran envergadura, de gran escala, donde está exponiendo las ideas de cómo es que está operando el capitalismo, cuáles son los engranajes que mueven esta aplastante maquinaria y lo que se tiene que hacer también para poder luchar frente a este monstruo de opacidad, este monstruo voraz que a través del capitalismo está consumiendo a los seres humanos. No está en el centro del ser humano, sino la ganancia, el beneficio, la producción y por consiguiente la parte lucrativa, la parte económica, la parte del dinero. Pero el ser humano ha sido prácticamente eliminado del mapa, a no ser que se le
conserva como un instrumento de esclavitud, como un instrumento de manipulación ideológica, política, social y cultural. Damas y caballeros, damayeres, esta ha sido la primera aproximación a la filosofía de Carlos Marx. Excelente día.